Bienvenidos todos los que nos están viendo en este momento, escuchando, los que acaban de ver ese tremendo documental que es Patagonia Azul, a este primer conversatorio de nuestro ciclo Sin agua no hay vida, un ciclo que realizamos entre Fundación Meri y Ladera Sur. Para los que vieron recientemente el documental o los que quieran verlo, volver a verlo, o todavía no han podido verlo en esta instancia, va a quedar durante 10 días en el YouTube de Ladera Sur, así que ahí pueden verlo cuantas veces quieran. Patagonia Azul es un documental producido por Fundación Meri y dirigido por Daniel Casado, tremendo director, espero además que lo hayan disfrutado muchísimo. Y para hablar no solo de este documental, sino de temas relacionados con este tremendo documento, tenemos hoy día tres tremendos panelistas que la verdad es un honor poder conversar hoy día con ellos. Yo sé que los estaban esperando hace un rato. Lo que vamos a hacer hoy día es intentar descifrar la urgencia de la conservación efectiva para finalmente un Chile sostenible. ¿Qué pasa con la conservación terrestre? ¿Qué pasa con la conservación marina? Muchísimos otros temas, entonces, vamos a tratar de dilucidar en esta noche, en este conversatorio. Bueno, ahí están nuestros invitados, los vamos a presentar. Pablo Marquet, doctor en biología de la University of New Mexico, Estados Unidos. Actualmente es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile y adscrito al Departamento de Ecología de la misma institución. Su área de investigación es macroecología, ecología teórica, ecoinformática, conservación y cambio climático. Pablo, muy bienvenido. Está silenciado, Pablo. Lo vamos a esperar ahí a la vuelta de las Un presentaciones. placer. Igualmente. Max Bello, ahí desde Estados Unidos directamente, experto en política pública oceánica, asesor ejecutivo de Mission Blue, Alianza Silvia Earle, gerente de América Latina, Island Conservation, él es también Ocean Champion de la COP26, felicidades por eso también Max, es fundador del Ocean Leaders Fellows y tiene más de 20, diría yo, años trabajando en temas de conservación marina, tanto a nivel nacional como internacional. Max, un gusto tenerte aquí con nosotros hoy. Yo empecé cuando tenía 3 años, por eso son 20 años de... Pero un gusto, muchas gracias, Nadie ha Bárbara. dudado que tengan más de 30 años aquí. Nadie. Exacto. Y nuestro último panelista, no por último menos importante, es Alberto Tacón. Alberto es biólogo ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid, es magíster en desarrollo rural de la Universidad Austral de Chile, donde además es profesor titular, es socio trabajador de la cooperativa Calaguala y también especializado en desarrollo rural y gestión de áreas protegidas con bastante más de 10 años de experiencia. Alberto Tacón, muy bienvenido. Buenas noches, Bárbara. Muy buenas noches. Vamos a partir por los temas macro, y uno de esos temas es justamente, y dentro de la bajada de este conversatorio estaba incluido, la interconexión de la vida, que finalmente además es el subtítulo del documental Patagonia Azul. Y sobre esto me gustaría preguntarle a Alberto y a Pablo, y luego vamos con Max. Puede sonar una obviedad, pero la verdad es que es bastante profundo. ¿Cómo se interconectan finalmente los ecosistemas terrestres con los marinos y con los acuáticos? Alberto o Pablo, si quieren comenzar. Bien, yo creo que este planteamiento que de alguna manera puede parecer un poquito simple, básicamente es algo que es evidente que estamos en un solo planeta. Es un planeta que está interconectado, que no podemos separarlo. Los pueblos originarios desde el principio siempre nos han dicho el territorio es uno, no podemos separar el agua de la tierra, del aire, porque es un solo territorio que está absolutamente interconectado. Eso que de alguna manera intuitivamente todos nos damos cuenta, hoy día tenemos ya suficiente información científica para documentar todos los procesos que intervienen en, por ejemplo, la regulación de cuencas, cómo se vincula la protección del bosque con la generación de agua, cómo también los cursos de agua son vías, digamos, que generan nutrientes, que sostienen toda una cadena trófica en el mar, y cómo, de alguna manera, cualquier intervención que hagamos en cualquier punto del territorio finalmente va a generar algún tipo de efecto en los ecosistemas colindantes. Pablo, ¿quisieras agregar algo? Sí, yo creo que estas preguntas siempre son complejas muchas veces, ¿no? Porque aluden a cosas que damos
damos por sentada y no reflexionamos mucho sobre ella. Y probablemente lo más interesante de esto es la unidad que tiene el fenómeno de lo vivo, ¿no? En el planeta. Desde un ancestro común, ¿no? El famoso Luca que le decían, el Last Unknown Common Ancestor, ¿no? Hasta ahora lo que hay son el continuo despliegue de un fenómeno que transforma el mundo y se transforma, ¿no? En esta dinámica. Y está obviamente todo muy conectado, y tan conectado que nosotros somos parte de eso. Y a veces se nos olvida y nos quedamos afuera, ¿no? Hablamos de la naturaleza, sí, no, mira la naturaleza, somos la naturaleza. Entonces, esas pequeñas, como diría uno en buen chileno, caídas de teja, son esenciales para construir un mundo mejor, una sociedad mejor, para construir una sociedad sustentable. Por eso que yo siempre he pensado que hay que, esto no es solamente voluntad, ¿no? No es solamente ganas de querer conservar, también hay que, quizás lo más complejo de todo es transformarse, ¿no? Uno tiene que transformarse y ser capaz de transformar a otros también, en darse cuenta de lo maravilloso y complejo que son estos ecosistemas y todas las interacciones que existen entre los distintos componentes, como decía Alberto. Ajá. Ya vamos a entrar entonces en posibles soluciones, cómo cambiar las mentes, ¿no? de las personas. Max, en lo particular respecto del mar, salvo algunas comunidades, ¿cierto? En general el mar, y eso también se planteaba en el documental al comienzo, ha sido mirado un poco en menos, como algo lejano. ¿Por qué crees que se ha dado este fenómeno? ¿Y cómo educar a las nuevas generaciones y en realidad a toda la población en general respecto de la importancia de nuestros océanos? Ah, espérate, estás muteado. Antes que todo, te quería quitar un segundo para poder saludarlos a todos también, y particularmente a Alberto y Pablo y a ti, porque son los tres buenos amigos también. Con Alberto no nos veíamos hace años, además vivimos en Valdivia, que es una ciudad muy marítima, porque además tiene unos ríos maravillosos, ¿cierto?, que lo ocupan todo. Efectivamente, el mar ha sido bastante dejado de lado, pero yo creo que tiene que ver con una cuestión de una concepción. Hemos lentamente entendido y hemos ido conociendo lo que hay debajo del mar, ¿no? O sea, si tú vas, la gente conoce la playa, va a la playa a lo mejor el verano, le encanta y todo, pero lo que tú ves del mar es solamente esa superficie, que es una superficie prácticamente estéril. Y cuando uno baja, ¿cierto?, el mar, y justamente lo que hemos conocido durante estos últimos probablemente 20 años, hemos conocido más de lo que hemos conocido en toda la historia de la humanidad respecto al mar, porque hemos creado tecnología que nos ha permitido llegar a unas profundidades increíbles. Las profundidades, ¿cierto?, más grandes del planeta superan los 10.000 kilómetros, o sea, mucho más de lo que es el Monte Everest, por ejemplo, si uno lo pusiera al revés. Ese mar, entonces, también es muy difícil de entender, porque está lleno de organismos que son muy diferentes también a lo que nosotros conocemos normalmente. Y a la vez también yo creo que hay una cuestión muy particular del miedo. Y eso se expresa, digamos, en montones de cosas, ¿no? La misma historia de Moby Dick, de Melville, ¿cierto? Cuando se habla del miedo a la ballena, ¿no? El miedo a la naturaleza, el miedo de lo desconocido. Y el mar representa, por sobre todas las cosas, ese miedo a lo desconocido, y que yo creo que hoy día recién estamos empezando como a rasguñar la superficie de conocer exactamente qué significa. Sabemos que el mar efectivamente es finalmente el creador de la vida en este planeta. Ha sido importante, pero a la vez entonces siempre le hemos dado un montón la espalda. Y yo creo que hay un trabajo tremendo para poder hacer en el futuro, ¿no? Sin duda que sí. Cuando hablamos de conservación, Pablo, sobre todo, ¿cuál dirías tú que es el elemento clave para comprender finalmente que sin conservación no va a haber vida? Y también me gustaría preguntarte sobre tu expertise en temas de cambio climático y eso. Se habla mucho de que estamos llegando al punto de no retorno. Entonces, ¿qué tan real y concreto es eso? ¿Y qué podríamos hacer también para revertir esa situación? Sí, bueno, sin conservación no hay vida, por supuesto, pero en todo sentido, ¿no? Ahora, la conservación, lo ideal es tener un planeta prístino donde lo conserváramos todo y pudiéramos vivir en él, ¿no? En forma relativamente sustentable. Desgraciadamente no ha sido la historia, y ahora es una batalla entre
poder conservar rápidamente y hacerlo más rápido que la tasa de degradación de los bosques. Por ejemplo, los bosques tropicales, pues de aquí al 2040 ya efectivamente va a haber muy poco que conservar que esté en estado prístino y se tiene que empezar a conservar y a potenciar mucho más lo que es la restauración, que es súper importante y que es una ciencia que nos ha desarrollado con la potencia y la necesidad que tenemos de hacerla, pero que es súper, yo creo que muy relevante, ¿no?, para lo que viene. Y la segunda parte de tu pregunta, se me olvidó porque me fui... Sí, era un poco largo. No, la segunda parte tenía que ver con este punto de no retorno en el que estaríamos, en el que estaríamos llegando. Sí. Mira, claro, hay estos, le llaman estos tipping points, ¿no? Es como, y la cosa es no lineal, ¿no? Supuestamente es no lineal, es como si yo estuviera caminando hacia un precipicio, ¿no? Y de repente doy un paso, otro paso, no pasa nada, voy dando paso y de repente doy un pequeño paso y pasa algo así descomunal, ¿no? Eso es no lineal, porque sigo en mi dinámica paso a paso y de repente el resultado de un pequeño cambio es muy grande. Entonces, una de las cosas que se estima, y yo trabajamos, tuvimos me acuerdo, una reunión en Berkeley hace un par de años, por ahí para el 2012, y donde trabajamos un poco esta idea, hicimos unos análisis, que no voy a detallar, pero que tenía que ver un poco cómo las tendencias de crecimiento poblacional versus en el planeta, ¿no? Versus la cantidad de transformación, y el análisis más o menos mostraba que por ahí por el 2050 es muy probable que haya una transformación muy grande de los ecosistemas a nivel planetario y se genere un problema que en lo físico le llaman de percolación, ¿no? Entonces, lo que va a percolar ya no va a ser la naturaleza, sino que va a ser lo humano. Es como si yo pudiera caminar por una vereda pavimentada desde Santiago hasta Manaos, suponte, ¿no?, en la mitad del Amazonas. Y que de hecho, si uno ve los mapas de los planes que hay de infraestructura para Sudamérica, quieren hacer una carretera, entonces está súper complicado. Entonces, si eso sucede, eventualmente percolarían los seres humanos o todo nuestro hábitat a expensas del flujo de servicios ecosistémicos, y por lo tanto podríamos entrar en un estado distinto. ¿Qué estado? No sabemos, pero probablemente sea un estado donde no puedan mantenerse esa cantidad de personas. Entonces, es complejo también, hay análisis, bueno, lo de conocer más, los de Body Worm y lo de Jeremy Jackson, en términos y lo que dice Pauli sobre las explotaciones de los grandes peces, etc. Entonces, estamos empujando ahí empujando como los límites, ¿no? Estos límites planetarios, mucho, y no sabemos muchas veces, no tenemos la ciencia todavía como para saber cuáles van a ser los impactos. Y ojalá que no sea como acercarse a un precipicio, como yo les decía, que un pequeño pasito más, ¿no?, signifique un gran costo. Ahora, ¿cómo? Porque es muy complejo. Hay muchos que dicen el cambio parte por casa, cada uno, pero finalmente cuando hay gobiernos, como el de Estados Unidos, como el de Brasil, que no adscriben a nada, que prácticamente desconocen que exista cambio climático y calentamiento global, ¿qué realmente en la práctica se puede hacer? Max y Alberto, me gustaría saber su opinión respecto de ese tema, porque una cosa es lo que hagamos cada uno como persona individual, ¿no? Pero en términos globales, es muy complejo si no hay un equilibrio o no hay una idea común. ¿Max? Alberto está hablando, pero parece que está... está muteado, Alberto. Sí. Ahí. Sí. Yo creo, mira, es buen punto el que planteas, Bárbara, porque de alguna manera todos los que trabajamos en conservación estamos constantemente haciendo la misma pregunta. Es decir, ¿tiene sentido el trabajo
tiene sentido, porque realmente el costo emocional que tiene para los que realmente pensamos que efectivamente tenemos una oportunidad de mantener una calidad de vida y una calidad en el planeta, es fuerte cuando vas viendo las noticias. Yo anoche, por ejemplo, antes de irme a la cama, leí una noticia donde se había ya registrado una primera emanación masiva de gas metano del fondo marino en el hemisferio sur, y fue una noticia así que no era la mejor noticia para meterse en la cama, porque realmente te quedas pensando si efectivamente ya dimos ese paso que nos manda al fondo del abismo. Pero día a día yo creo que uno tiene que ir alimentándose un poco a partir de experiencias concretas. Y la conservación, yo creo que igual que es un problema complejo que tiene múltiples escalas, o sea, los problemas ambientales tienen múltiples dimensiones, también las iniciativas de conservación tienen múltiples dimensiones. Yo coincido efectivamente desde lo personal, hay una toma de conciencia. Son conversaciones que hemos tenido, digamos, con grupos de amigos, donde, por ejemplo, hay una toma de conciencia cuando te das cuenta que tu cuerpo y tú no son cosas distintas. Tú eres tu cuerpo. Esta idea de pienso, luego existo, en realidad es un modelo muy burdo, porque realmente somos cuerpo y somos mente y somos una sola cosa. Si mi cuerpo se detiene, mi mente se detiene. Desde ese punto de vista, hay una toma de conciencia y que surge un comportamiento de autocuidado. Es decir, si yo quiero mantener mis condiciones psíquicas, tengo que mantener mis condiciones físicas. No puedo estar 20 horas al día en Zoom o en videojuegos porque necesito alimentarme, necesito ejercitarme, necesito respirar para que mi cuerpo se mantenga, porque si no, mi mente no puede funcionar. Cuando uno toma conciencia de su cuerpo y de su identidad única, cuerpo-mente, empiezas a darte cuenta que somos lo mismo en relación al entorno. O sea, si yo dejo de respirar el aire que viene de afuera, me muero, mi mente se para. O sea, yo y el aire que está afuera somos una sola cosa. ¿Ya? El ecosistema que nos nutre, nos alimenta, es una sola cosa con nosotros. En Valdivia tenemos un lienzo gigante. Cuando salimos a marchar decimos, somos bosques, ríos y humedales. Porque eso somos bosques, ríos y humedales. Cuando le dañan al bosque, me están dañando a mí, me duele, ¿ya? Y desde ese punto de vista, todos tenemos que tomar conciencia de que desde el comportamiento personal cotidiano al comportamiento o las soluciones locales, acá, por ejemplo, estamos levantando iniciativas de defensa de humedales urbanos, que en términos globales, planetarios, o incluso a nivel nacional, a lo mejor no aportan mucho en biodiversidad o servicios ecosistémicos, pero forma parte de la identidad valdiviana y por eso es importante defenderlos y conservarlos. Desde ese punto de vista, hay iniciativas muy locales, hay iniciativas regionales, iniciativas nacionales, iniciativas internacionales, y todas son sumamente valiosas. Es decir, tan importante es la negociación que logre Max en un convenio multilateral para la defensa de los océanos, como la defensa de una comunidad mapuche en un territorio que es propio y del cual dependen no solamente físicamente en términos de subsistencia, sino también porque es el soporte para su cultura. Qué bueno eso que indica Alberto. Continuando de una ahí detrás de Alberto, yo creo que es importante esa reflexión respecto de cómo somos parte de un sistema bien complejo y completo, ¿no? Hay partes de ese sistema que ni siquiera los vemos o no estamos viéndolos todos los días, o incluso gente que nunca va a ver una ballena azul, ¿no? Que veíamos en el mismo documental. Y eso, pero no por eso esa ballena significa menos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si perdemos incluso esa ballena azul? O que estuvimos a punto, de hecho, de perder esas poblaciones. Entonces, hay una cuestión bien importante de ligar eso con la acción, ¿cierto?, directa que tengamos, ya sea como consumidores o digamos, o como seres humanos en el fin. Ahora, yo creo que hay una cosa bien importante que es la cuestión política. Yo creo que hay que ser política, digamos, y la conservación no está exenta de política. Mucha gente, como yo hago conservación, no hago política. No, la conservación es política en gran parte. Entonces, yo creo que también es importante hoy día darnos cuenta que tenemos que elegir, ¿cierto?, a aquellas personas que efectivamente van a hacer las cosas que nosotros esperamos. No puedes
pedirle, ¿cierto?, peras al olmo, como se dice, ¿no? O sea, no puedes esperar de alguien, entonces, como Trump, que haga algo distinto que él dijo que no lo iba a hacer, que él no cree en lo cual, ¿me entiendes? Entonces, si vamos a hablar también de cómo cambiar el mundo, tenemos que ir a votar, tenemos que votar por aquellos que efectivamente van a hacer las cosas que nosotros queremos, pero además también tenemos que involucrarnos en esas decisiones. O sea, no solamente de aquellos que hagan lobby o de aquellos políticos que estén, digamos, conectados en ese sistema, sino que todos somos ciudadanos. Esos políticos también toman decisiones por nosotros y ese no debiera ser, digamos. Nosotros debiéramos decirles qué decisiones tienen que tomar. Proteger Humboldt, ¿cierto? Proteger más en la Patagonia, como empujamos también con Defendamos Chiloé. Hay montones de acciones que uno puede tomar y que hoy día debiéramos estar mucho más a caballo. Solamente para terminar, que Silvia Earle, ¿cierto?, que es mi colega y además de alguna forma mi mentora también, siempre dice, o sea, no importa lo que hagas también, ¿no? O sea, si cantas bien, bueno, canta por la naturaleza, ¿no? O sea, si escribes bien, escribe por la naturaleza, por la conservación. Si corres bien, no, corre por la naturaleza. No sé, lo que hagas, lo que te nazca del corazón, pero además también lo que seas bueno va a ayudar finalmente desde tu sitial, ¿no? Yo creo que eso es clave. Es la Y yo colaboración... Sí, Pablo. quería agregar nada más que pues así decir, un colorario a lo que dijo Alberto y Max, que muchas veces se contrapone esto de la conservación con todas las injusticias sociales que existen, ¿no? Porque son al final del día el mismo budget que eventualmente tienen los gobiernos o muchas organizaciones no gubernamentales. Entonces, yo creo que hay que eventualmente darse cuenta de que, siguiendo con la lógica un poco de lo que decía Alberto, que el problema está interconectado, ¿no? Es un solo gran problema. El problema es la inequidad, el problema es la injusticia social, el problema de tolerar todo eso y considerando que nosotros somos parte de la biodiversidad y parte de la naturaleza, es despreciar la naturaleza. O sea, en la medida en que podamos nosotros como seres humanos, ¿cierto?, tener un sentido de justicia intraespecífico, vamos a ser capaces de proyectar ese sentido de justicia hacia el resto de la naturaleza y a otras especies también. Yo creo que para mí es bien fundamental el momento histórico que está viviendo Chile, porque es un momento también de reflexión, de cambio social, y eso se va a ver reflejado en última instancia en una nueva, como le dicen, ¿no?, un nuevo trato con la naturaleza. Esperemos, pero ambas cosas tienen que ir de la mano, ¿no? Conservar y conservarnos a nosotros y querernos y eventualmente atesorar esos ideales de justicia que son importantísimos y de equidad entre las personas. Esto es bien político, pero quiero saber su opinión y después pasamos a los otros temas. Pero ¿ustedes irían por una constitución ecológica? Es de cajón la pregunta con todo lo que me han comentado. O sea, a ver, yo creo que sí, o sea, de cajón, pero el problema también, por ejemplo, yo he visto organizaciones que supuestamente, ¿cierto?, tienen la capacidad, el mandato incluso, de manejar los ecosistemas en su totalidad y no lo hacen. Yo creo que también, de nuevo, o sea, va a requerir también, y más allá de lo que decía Pablo, también no esperemos que eso pase, ¿no? O sea, vamos a tener que involucrarnos. O sea, haya o no una nueva constitución, yo creo que la constitución, sí, desde mi parte personal, yo creo que se necesita una nueva constitución que tenga parámetros muy distintos, digamos. Yo le daría derecho, de hecho, a la naturaleza, como ya está ocurriendo en montones de otros países también. Por ejemplo, en el caso del mar, ¿cierto?, que es una fuente de todos. O sea, el mar no le pertenece solamente al que está sacando peces, que además hace dinero de eso, ¿no? Y a veces incluso es subsidiado para hacer eso, para que gane más dinero. O sea, el mar no es de nadie, de hecho. De hecho, no es ni tuyo, no es ni mío, ni ninguno de ellos. Y finalmente alguien lo está utilizando de una forma directa para hacer dinero. Eso no puede pasar, entonces tiene que ser un bien común. Eso debiera estar reflejado en una nueva constitución. Eso es claro. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ver. Para eso tenemos que ser activos en lo que queremos y no vamos a esperar de nuevo sentarnos a ver, ojalá que alguien haga esto bien, digamos. No. Alberto, Pablo, ¿quisieran agregar algo más respecto de ese tema? Y vamos pasando a... Sí, mira, la verdad es que efectivamente yo creo que hay un acuerdo, hay un consenso de que la nueva constitución tiene que reflejar ese cambio en la sociedad, esta nueva percepción de que efectivamente nos hemos dado cuenta que nos está faltando algo importante y los derechos de la madre tierra, como aparece en otras legislaciones, o la naturaleza como sujeto de derecho.
más allá de, digamos, de esta discusión que es bastante, en sí misma ya es bastante amplia, yo creo que tenemos que tener cuidado tampoco de no perder de vista la escala chica. Con esta lógica de multiescala, tenemos que trabajar en el marco, en la estructura, en el soporte, digamos, constitucional, pero no perder de vista que hay leyes tan importantes como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que llevamos ya 10 años, y se dice pronto, 10 años, y todavía no hay un acuerdo político ni institucional para sacar adelante una institucionalidad que es básica para la proyección de la conservación en Chile. Más allá de cuestiones institucionales, de quién se lleva el presupuesto, de los sindicatos, yo creo que hay un bien superior, que es lograr estructurar una institucionalidad moderna para la conservación en Chile. Y es una deuda que venimos arrastrando por mucho tiempo y que nos está dejando un poco en el furgón de cola, en el vagón de atrás de este tren que estamos casi que perdiendo, y que yo creo que estamos a tiempo de decir, dar una señal, digamos, a la clase política de que es urgente que se regule, que se norme la estructura institucional para la conservación en Chile. Yo agregaría no solamente la ley que regula el SVAP, ¿no? Que es súper importante y que ojalá nuestros políticos le den celeridad a eso. Además está la ley de cambio climático que está tramitándose también, y está la ley, bueno, y está el Tratado de Escazú, ¿no? No nos olvidemos que ahí está el artículo 10 de la Convención de Río, que es súper importante en empoderar las comunidades en términos de poder decidir y tener una palabra sobre los conflictos ambientales. Yo creo que eso sí que es súper, súper importante, pero a mí me gustaría una constitución, yo diría ecológica, sino yo diría una constitución como tiene que ser una constitución del siglo XXI. O sea, una constitución que respete lo que la ciencia ha puesto en la mesa, ¿no? Y la ciencia ha puesto en la mesa que el fenómeno humano eventualmente está y sucede gracias a el entorno y la articulación de todo lo que pasa en los ecosistemas. Sin los ecosistemas o con ecosistemas que funcionan mal, nosotros nos vemos afectados y nuestra persistencia se ve afectada. Entonces, reconocer eso en una constitución, decir que Chile reconoce que su destino y su presencia, en última instancia, está ligada a un planeta saludable, donde no hay cambio climático, etc. Yo creo que sería una declaración buena, ¿no? Pero además de eso, yo creo que con mucho de lo que, si nada más que le pusiéramos fuerza a lo que ya dicen muchas constituciones, estaríamos mucho mejor. Si que dijéramos, Chile, todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano y libre de contaminación, chuta, ¿no? Es complejo, porque lo que uno ve que está pasando en Coyhaique, que pasa en Temuco, de las ciudades con mayor contaminación ambiental en Sudamérica, es complejo, ¿no? Entonces, es complejo el asunto, pero sí. Muchas gracias por tu reflexión. Llevándote a tu campo de trabajo directamente, me gustaría saber, y yo sé que es un poco complicado, pero si nos puedes explicar, ¿cómo se puede aplicar finalmente este conocimiento ecológico en la toma de decisiones para un manejo sustentable? Si nos pudieras dar algunos ejemplos de éxito. Ejemplos de éxito. A ver, mira, yo creo que la manera de aplicar esto es aplicando lo que sabemos en función de cómo funciona o cómo funcionamos o cómo funciona la naturaleza, ¿no? Y los ecosistemas en particular. La evidencia científica dice que uno puede implementar una serie de soluciones nada más que potenciando ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos ahora es poder secuestrar más carbono de la atmósfera. Bueno, se puede potenciar eso a través de, no hay que para qué inventar la rueda de nuevo, si uno le gustaría tener una máquina que agarre el CO2 y lo transforme en otra cosa, ¿no? Bueno, esa máquina ya se inventó. La inventó la naturaleza, se llaman árboles, se llama fitoplancton,
que fotosintetizan, agarran el CO2, lo transforman en otras sustancias y eventualmente cuando mueren el fitoplancton, ¿cierto?, cae al fondo del océano y se lleva ese CO2, en lo que llama la bomba biológica, ¿no? Y los árboles eventualmente son muy longevos, atrapan ese carbono por mucho tiempo y eventualmente lo van depositando también en el suelo. Entonces, uno puede potenciar esos procesos, por ejemplo, restaurando muchos bosques, por ejemplo, revegetando, haciendo manejo para el fuego, que es un gran problema en Chile, ¿no? Pero se puede hacer. Y yo creo que una de esas que se llaman soluciones basadas en ecosistemas, le dicen otros, o soluciones basadas en la naturaleza. A mí me gusta decirle soluciones basadas en la biodiversidad, pero ¿para qué vamos a agregar más términos todavía? Total, igual no entendemos. Claro, porque esto de la solución basada en la naturaleza, como todo es parte de la naturaleza, incluso lo que hacemos nosotros es parte de la naturaleza, o sea, no podemos estar fuera de la naturaleza. Entonces, por eso que me hace un poco de disonancia el término. Pero un ejemplo quizás que a mí me parece súper importante, que yo espero que sea de éxito, tiene que ver con las ballenas, justamente, ¿no? He estado, en los últimos, yo creo, 10 años, ya ha quedado súper claro el rol fundamental que tienen las ballenas en eventualmente secuestrar carbono. Piensa una ballena azul, no sé, 150 toneladas, ¿cuánto pesa una ballena azul? ¿No? Un gran porcentaje de eso es carbono. Eventualmente una ballena en promedio se lleva al fondo del océano como 33 toneladas de carbono, ¿no? Y eventualmente las ballenas azules, lo que está calculado es que si tuviéramos la población que teníamos antes, ¿no?, en el Mar del Sur, ¿no?, y en toda la zona de los fiordos, eventualmente podríamos llegar a tener una captación de carbono que sería súper potente, ¿no? El equivalente como, nada más que en la biomasa, como a 43.000 hectáreas de plantaciones de árboles en tierra. Entonces, las ballenas son maravillosas, ¿no? Son increíbles porque además, como comen abajo y suben, entonces comen abajo y defecan arriba, y sus, entre comillas, feca, que es la transformación del ambiente en última instancia, tiene mucho hierro, tiene mucho nitrógeno y fósforo, que estimula el fitoplancton, que fije más carbono de la atmósfera, y todo funciona maravillosamente mejor cuando tenemos ballenas. Pero Chile tiene una deuda. No sé si alguien ha visto, pero salió un libro de Daniel Quirós, que aparece de hecho en el documental, un libro sobre la historia de las casas de la ballena en Chile. Y yo lo estuve mirando el otro día, lo encontré súper interesante, porque la historia está, y creo que está disponible en internet, y dice, bueno, relata toda la historia, y relata, bueno, cuándo se termina la casa de ballena, pero que desde 1905 hasta creo que 1983, cuando se casa la última, por ahí en la empresa Macaya en Concepción, en la isla de Name, creo, en la zona de Name, y que a todo esto el esqueleto de esa ballena es el que está frente a la Facultad de Ciencias Biológicas. Yo estudié ahí, por eso siempre veíamos el esqueleto de la ballena. Después me enteré que el esqueleto fue la última ballena que se casó. Son aproximadamente unas 50.000 ballenas las que se casaron en Chile, que están reportadas ahí, sin contar las que se llevaron los noruegos. Entonces, hay una deuda en carbono, hay una deuda en conservación, hay una deuda con el océano que podemos resarcir, y yo creo que ese me gustaría que fuera un caso de éxito, ¿no? De todas maneras, vamos a estar entonces con el ojo puesto ahí. Max, hablando de las ballenas en particular, decía Pablo esto del carbono, pero también ya hay un concepto que es bien bonito, por si pudieras explicarnos para las personas que nos están viendo. Se habla de la ballena azul como una especie de paraguas. Entonces, claro, me gustaría si pudieras explicarnos de qué se trata este concepto. Sí, mire, bueno, las ballenas son efectivamente como la punta del iceberg, ¿no? La parte más visible de un ecosistema que está de alguna forma invisible a nuestro ojo, lo que hablábamos al inicio respecto del océano, ¿no? De lo que tú puedes ver ahí. Y las ballenas, las ballenas azules, obviamente son los animales más grandes que han existido en el planeta, o sea, más grandes que cualquier dinosaurio que existió.
son justamente la parte visual de ese ecosistema tremendo. Imagínate la cantidad de toneladas de comida que necesita ese animal para poder sobrevivir, para hacer esos viajes que, ¿cierto?, la llevan hasta el océano, digamos, hasta la Antártica, o la llevan de vuelta a Galápagos o las Islas Marquesas. Entonces ahí hay una cosa bien, bien clave de entender que efectivamente hay todo un ecosistema que mantiene a esos animales. Por lo tanto, si tú hablas de la protección de esos animales, entonces va a tener un impacto directamente sobre toda la cadena. O sea, tú no puedes salvar a la ballena como tomarla y llevarla a una piscina para salvarla. Lo que tenemos que hacer entonces es salvar ese ecosistema, es cuidar ese ecosistema para que finalmente logre sobrevivir la ballena y un montón de otros animales también a la vez. Y eso es bien clave, y nosotros lo hicimos con Rodrigo Juque, de hecho, que fue con la persona que empezamos allá a trabajar hace muchos años, además que fue como el redescubridor científico de esta población, que parecía haber de alguna forma se había ido, desaparecido de esa zona. Y propusimos incluso hace muchos años atrás, ya estamos hablando 20 años atrás, ¿cierto?, algunas de las primeras áreas marinas protegidas en la zona, que eran justamente para poder proteger de los impactos de la salmonicultura. Porque la salmonicultura, claro, si uno dice, pero bueno, pero los salmones, ¿qué tienen que ver con las ballenas, no? Bueno, los efectos, los impactos de esa industria, que hoy día es, yo creo, la amenaza más grande que existe, digamos, en toda la Patagonia, causa finalmente efectos sobre toda la vida en los fiordos, que además son sistemas particularmente cerrados. Imagínate, Bárbara, que hay tiempos, hay momentos en los fiordos, particularmente en el Golfo del Corcovado, en que hay 30 metros de agua dulce. Nosotros bromeábamos, incluso me acuerdo con Rodrigo, porque decíamos, son ballenas de agua dulce, ¿no? Porque están, digamos, realmente están la mayor parte del día en la columna de agua dulce. Esa es la cantidad, porque el Corcovado más funciona como un mega estuario, ¿ah? Un mega estuario porque trae toda esa agua de los fiordos, de los ríos, de los glaciares, etcétera, y vienen a este lugar. Entonces, ese ecosistema, ¿cierto?, que está de alguna forma comprimido, que tiene la isla Guafo, una de las mayores poblaciones de aves del planeta. O sea, tiene una importancia clave no solamente para esa región, sino para una cuestión mucho más grande. La protección, por lo tanto, de la ballena azul y de esos espacios y de ese ecosistema es clave, no solamente para el Corcovado, sino que para Chile y probablemente para la corriente de Humboldt en general. Gracias, Max. Alberto, me gustaría saber respecto de las zonas protegidas terrestres. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que sucede en ese sentido en Chile? Me gustaría saber si nos pudieras dar algunos ejemplos de éxito en relación al desarrollo local también, de lo que tú trabajas allá. Sí, mira, yo creo que en este momento ya se está evidenciando en Chile que las áreas protegidas del Estado, digamos el SNASPE, las áreas que administra CONAF, de alguna manera son el esqueleto o la infraestructura necesaria para el desarrollo del turismo. Eso es algo que ya está asumido a nivel político, aparece en todos los documentos, pero nos encontramos la paradoja que la Subsecretaría de Turismo o Sernatur tiene un presupuesto más alto para hacer promoción de los parques nacionales que el presupuesto que tienen la propia CONAF para administrar los parques nacionales. Entonces, hay algo en la ecuación que no está funcionando, ¿ya? En este momento estamos en una etapa crítica. El año pasado el presupuesto nacional asignó unos recursos a la administración del SNASPE, donde realmente el aporte neto por parte de Hacienda era alrededor del 40% del presupuesto total. Es decir, más del 60% del presupuesto para la gestión de los parques nacionales dependía de la recaudación por cobro de tarifas de entrada. Incluso los sueldos de los guardaparques no se alcanzaban a cubrir con el presupuesto asignado por el Estado, sino que dependía de alguna manera de una recaudación que este año, con el contexto del conflicto del estallido social más el COVID, más el cierre de los parques nacionales por los incendios, no se va a poder cumplir. Es decir, en este momento estamos probablemente enfrentando una restricción del presupuesto que va a poner en riesgo la conservación efectiva de gran parte de las unidades que componen el SNASPE. Este cuadro, digamos que de alguna manera, intento resumir así muy gráficamente, nos da cuenta, digamos, de que a pesar de que se reconoce públicamente la importancia que tienen las áreas protegidas
directamente sobre la economía nacional, indirectamente por la cantidad de servicios ecosistémicos que provee. En la práctica, el esfuerzo por parte del Estado de sostener esta red de áreas protegidas no está a la altura, ¿ya? Eso solamente en relación a las áreas protegidas del Estado. Cuando vemos del otro lado las numerosas iniciativas de conservación al margen del Estado, áreas protegidas de pueblos originarios, áreas protegidas privadas, incluso otras figuras de protección, santuarios de la naturaleza, bienes nacionales protegidos, donde el aporte del Estado es cero. Es decir, no solamente no es como en el caso del SNAP, donde el aporte del Estado es mínimo, sino que son iniciativas que dependen única y exclusivamente de la motivación y de la capacidad de la sociedad civil de generar los recursos para poderlas sostener, ¿ya? Y a pesar de eso, hay miles de personas que día a día están ocupando parte de su energía en sostener áreas de conservación bajo protección privada o de pueblos originarios, ¿ya? En ese sentido, yo creo que es fundamental que hagamos un poco la reflexión y que de alguna manera también pongamos sobre la mesa de las autoridades y de los representantes políticos que no se puede sostener una infraestructura de conservación, no se puede sostener la conservación de la naturaleza con tan pocos recursos. Yo creo que es fundamental visibilizar que la realidad de la conservación en Chile en este momento está, digamos, en una situación tan frágil financieramente que realmente estamos a la cola, y hay publicaciones a nivel internacional que muestran que Chile está a la cola detrás de 2 o 3 países que en muchos casos son estados fallidos en términos de la inversión en conservación. Yo creo que es fundamental plantear este tema y que se discuta, que la gente lo converse y que en la medida que sea posible visibilizarlo para que los representantes políticos tomen decisiones responsables. ¿Qué tan importante es aquí finalmente la colaboración multidisciplinaria, ¿no? Y multisectorial también, para finalmente llegar a el planeta que quisiéramos tener? Claro. Sí, Yo no, diría que es fundamental, ¿eh? Sí. Es bien fundamental, y complementando un poco lo que dijo Alberto, ¿no? Que aquí necesitamos un Estado que se ponga las pilas y que se meta la mano al bolsillo, y como dicen hay un dicho, que se ponga el dinero donde tiene la boca, ¿no? Que dejemos de decir cosas sin financiarlas. O sea, financiar la desprotegida es una prioridad. No basta tener un número que diga tenemos un 21% del plan del territorio continental protegido, ¿no? Pero hay que poner la plata para que sea efectivo. Mira, el patrimonio que tenemos ahí es un capital, que la palabra, digamos, suena feo decirlo así, pero hay un capital de carbono ahí y de biodiversidad pero es fundamental para generar servicios que permitan nuestra vida y nuestra sustentabilidad en el territorio. Entonces, eso es súper importante. Es bien vergonzoso lo poco que se gasta en lo que es mantención y un manejo adecuado de los parques nacionales. Yo no quiero ni pensar lo que pasaría si se quemaran algunos de estos parques, ¿no? Y el riesgo es bastante alto porque con todo lo que tenemos de cambio del clima, ya se han empezado a ver, y ya hay estamos muy preocupados por lo que ha sido esta mega sequía, que ha generado mucha biomasa seca, ¿no? Y ha habido estas lluvias tempranas que también generan mucha hierba. Entonces es muy probable que tengamos una estación de incendio bastante severa, y hay que manejar, y eso requiere dinero, hay que manejar el fuego. Entonces estamos jugando literalmente con fuego aquí, y hay que cambiar las cosas. Y lo otro que es importante en relación con la multidisciplina que tú señalabas, tiene que ver con que hay que trabajar de la mano con cientistas sociales en todo esto. Trabajar con las personas, y trabajar con las personas es complejo muchas veces, sobre todo en el campo. Y también el Estado tiene que hacer mejores subsidios para restaurar los bosques. Todo lo que tiene que ver con restauración de bosque nativo tiene que ser subsidiado, tal como fue subsidiado la plantación de especies exóticas en monocultivo. Hay que subsidiar la restauración de todo lo que se perdió con eso, ¿no? Todos sabemos que las especies exóticas incrementan la probabilidad de que haya incendios, ¿no? Y generan pobreza también.
O sea, hay muchos estudios que ven que las personas, los pequeños propietarios que plantan pino o eucalipto, finalmente terminan más empobrecidos que aquellos que continúan con su actividad agrícola o tradicional. Entonces, aquí hay muchas cosas hay muchas aristas, digamos, el problema es bien complejo porque es un problema social también. Entonces, y hay que tener las cosas ponerlas sobre la mesa para poder tomar decisiones que sean balanceadas. Gracias, Pablo. Alberto, respecto de la colaboración. Sí, yo creo, mira, ahí quizás si hay algo que nos está demostrando este proceso que estamos viviendo de la COVID, es que aquellas sociedades que mejor han resistido digamos, la pandemia han sido sociedades donde hay sistemas públicos de salud, donde hay sistemas de soporte social, digamos, donde hay, digamos, un Estado fuerte que es capaz de planificar, de regular y de intervenir en la medida de que sea necesario. Si algo se requiere para que un Estado así funcione, es una buena política distributiva y de impuestos. Lamentablemente, en Chile tenemos una estructura tributaria que de alguna manera nos juega bastante en contra y de alguna manera impide que se sostengan los servicios, los sistemas públicos de soporte. Y después, digamos, las prioridades probablemente también podrían cambiar. Una vez hicimos el análisis más o menos de cuánto representaba el presupuesto que tiene el sistema de parques nacionales en Chile y el equivalente era algo así como 15 días Transantiago. Es decir, es lo que gastaba el Estado en subsidiar el sistema de transporte urbano en Santiago. En 15 días se fundía todo el presupuesto para los más de 100 parques nacionales y áreas a lo largo de todo el país. ¿Ya? O sea, yo creo que hay que poner en la balanza y ver cuáles son las prioridades y sobre todo fortalecer la estructura del Estado para hacer frente, digamos, a los desafíos que se nos vienen, que de alguna manera ya estamos anticipando, como dice Pablo, el tema de los incendios, el cambio climático, las megasequías, se nos viene una fuerte y para poder, digamos, enfrentar ese tsunami necesitamos un Estado fuerte con estructuras sólidas que permitan resistir. Gracias, Alberto. Ya tenemos que ir cerrando, se pasó rápido el tiempo, pero antes no puedo dejar de preguntarte, Max, ¿qué pasa con la conservación de la vida marina en Chile? ¿Cuáles son los peligros que se viven actualmente respecto de Chile, pero también respecto del mundo, ¿no? ¿Qué pasa con las zonas protegidas? Vimos las amenazas, por ejemplo, hace poco rato atrás, y tú estuviste muy involucrado ahí en las Galápagos. Si pudieras hacernos un panorama general. Sí, estoy ahora con una campaña en Galápagos que me quita el sueño también, porque una campaña que es bien obvia y tiene tanto sentido, pero es súper difícil convencer efectivamente a la gente que hace más uso, que son los pescadores industriales, ¿no? Y eso es un poco lo que es la figura de lo que pasa también alrededor del mundo. Imaginémonos, o sea, en el planeta hoy día, por ejemplo, de este planeta que en realidad debiera llamarse océano, ¿no? Aproximadamente el 7% del planeta está protegido y un 2 del océano del planeta está protegido y un 2,9 está protegido alta o totalmente protegido, que son realmente las áreas que más importan, que son las que finalmente tienen objetivo y además que producen, ¿cierto?, lo que buscamos cuando tú proteges, que recuperar los stocks, recuperar los ecosistemas, cuidar esos ecosistemas, etc. Por lo tanto, hoy día estamos hablando que el 97%, más del 97% del planeta está para la venta, del océano del planeta está para la venta. O sea, es de una locura impresionante, ¿no? O sea, si estamos pensando que efectivamente el océano es el generador de la vida en este planeta y le estamos dando eso de vuelta para protegerlo, estamos en un camino muy errado, ¿no? Y por eso mismo hemos montado una campaña también de aumentar las áreas marinas protegidas, porque viene la discusión en la Convención para la Diversidad Biológica ahora pronto, al 30% para el 2030. Y muchos decimos, ¿cierto? Ese es el inicio. Porque vamos a ir por más, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar ahí, sin duda. Y Chile ahí sí ha dado un gran paso. Tenemos hoy día en Chile un 43% altamente protegido en las aguas. Acuérdate que además Chile es el país con la 10ª zona económica exclusiva más grande del planeta, por lo tanto es un número, es una cantidad impresionante, pero además también ha generado también un efecto dominó digamos, en todo el continente y más allá. Yo creo que eso es clave, pero a la vez también
seguimos en esta dinámica de que protegemos esto y lo otro lo destruimos, ¿no? Y eso no podemos permitir eso. O sea, si decimos hoy día el 30% no significa que el otro 70% lo vamos a seguir tratando de la forma que la hemos venido tratando, ¿no? O sea, tenemos que tomar medidas que sean mucho mejores en el sentido de que queremos mirar hacia el futuro, ya sea de la humanidad y del planeta, y para eso hay que crear mejores sistemas de protección, pero además también de que podamos observar qué es lo que efectivamente la gente que está haciendo uso de esos recursos, ¿cierto?, lo está haciendo. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Para quién lo hace? ¿Cierto? Etcétera. Y todo ese cambio, digamos, de mentalidad, además, que está ocurriendo de alguna forma ya en las Naciones Unidas. Estamos en una discusión también sobre el alta mar, por ejemplo, que es 60% del total del océano, ¿cierto? Son discusiones que son claves para el futuro. Hoy día hablamos de que en el cambio climático tenemos 10 años, bueno, eso lo decíamos ya hace un par de años, así que tenemos menos de 10 años, y yo, como decía también Alberto, a veces me da un poco el susto que ya parece que estuviéramos incluso pasados de los 10 años, pero digamos que hoy día tenemos 10 años para actuar. Entonces, si actuamos con la lentitud que estamos actuando hoy día, no vamos a lograr finalmente cambiar, ¿cierto?, nuestra relación con la naturaleza. Hoy día tenemos una oportunidad. Yo veo el COVID y toda esta situación global que está ocurriendo como una oportunidad real para poder hacer un cambio que efectivamente nos permita finalmente mejorar nuestra relación, nuestra comunicación, nuestra interrelación, porque somos parte de ella, ¿cierto? Como decía muy bien también Pablo, nuestra relación con la naturaleza. Tenemos que cambiarlo, y para eso tenemos hoy día una oportunidad que es única, y los científicos además, y esto es súper importante, la ciencia es clave, nos viene diciendo hace un montón de tiempo, ¿cierto?, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando el médico te dice a ti, oiga, no haga esto porque si no se va a enfermar, lo más bien que justamente seguimos al médico, te está hablando desde la ciencia. Tenemos que escuchar a los científicos que nos vienen diciendo exactamente eso sobre el cambio climático, sobre la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, etc. Y aquí es cuando tenemos justamente esta capacidad de cambiar, y vamos a ver la prueba mayor que tenemos en la humanidad probablemente, o que hemos tenido alguna vez. Muchas gracias. Si alguien quiere agregar algo, como una palabra al cierre, un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. Y Yo quería decir nada más que muy de acuerdo con lo que decía Max, y de hecho, para complementar un poco dentro de los compromisos que tiene el país ante el convenio, ¿no?, de París, del cambio climático, está justamente esto de hacer una propuesta de cómo va a mitigar y cómo va a adaptarse el país ante el incremento, cómo va a reducir sus emisiones de carbono. Y parte de esa propuesta, la que vimos este año, contiene acciones bien interesantes, bien importantes, yo creo, en áreas protegidas, marinas, sobre todo para la costa, en zonas donde eventualmente había poca protección. Se está mejorando eso, y además en lo que tiene que ver con otros ecosistemas que en Chile lo hemos apreciado bien poco, que son los humedales costeros, ¿no? Y también los humedales de altura, los bofedales, todo lo que tiene que ver con las turberas en la Patagonia, de sphagnum, de poder regular la extracción del musgo sphagnum, ¿no? Entonces, hay acciones, y que a mí me da esperanza de que se está entendiendo los mensajes, como decía Max, de la ciencia, porque la ciencia ha estado diciendo mucho tiempo, oye, los humedales son fundamentales porque captan mucho carbono y generan mucha biodiversidad. Y en el caso de Chile, la zona costera es una zona que va a ser súper importante para la movilidad de las especies en respuesta al cambio del clima, ¿no? Sobre todo los humedales del norte de Chile. Y desgraciadamente, la zona costera en Chile, digámoslo, se está loteando al mejor postor. No tenemos una regulación clara de cómo vamos a organizar esa zona para que sean paisajes resilientes, donde puedan convivir áreas protegidas con desarrollo humano, ¿cierto?, con actividades económicas, y eso hay que hacerlo bien. Si aquí no se trata de ganar plata, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando es que esto se está loteando la costa de Chile sin ningún tipo de mirada holística y global, ¿no? Y eso es súper peligroso porque no hay agua en Chile central, ¿no? Y lo que uno está viendo en Huaquén, por ejemplo, o sea, van los camiones de aljibe
llenan lo llenan en una quebrada y van a vender agua a la otra quebrada, ¿no? Y se está llenando de casas, que gente que tiene que sacar agua a otras partes, entonces hay muchos humedales costeros que están siendo afectados por esto, entonces hay que poner atención, ¿no? Y hay que tratar de hacer las cosas bien en términos de planificación. Y crear, yo creo, estos paisajes resilientes. En algunas partes ha resultado, yo creo que en Chile estamos, por un lado avanzamos, pero parece que por otros vamos retrocediendo. Hay que yo me gustaría tratar de agarrar todos esos lados y empujarlos para adelante. En eso estamos, ¿eh? En eso estamos, yo creo que con Alberto, con Max y con muchos más, tratando de hacer un Estado que tenga una gestión y una apuesta en el territorio que sea mucho más holística, ¿no? Probablemente uno le reclama al Estado que todo esto es desorganizado, aquí es una improvisación. Cuando llegan los grandes programas, muchas reparticiones del Estado, se hacen millones de experimentos y pequeños programitas chiquitos por aquí por allá, y uno al final del día no entiende nada. ¿Qué pasó con eso? Entonces, yo tengo perspectiva quiero ser optimista. Y bueno, Gracias, le Pablo. agradezco a Alberto y a Max y a ti, Bárbara, por esta posibilidad de conversar estos temas. Gracias a ti. Alberto, ¿algunas palabras al cierre? Sí, o sea, solamente yo creo que yo creo que no está el escenario, digamos, como para ponerse muy optimista. Tenemos que ser realistas y entender que los cambios que se nos vienen son fuertes y van a exigir un sacrificio importante. Pero la naturaleza es más fuerte que nosotros. Independiente, digamos, de lo grave que sea la situación, la naturaleza tiene la capacidad, y nosotros somos parte de la naturaleza, de adaptarse y de recuperarse después de una perturbación por grave que sea. ¿Ya? Ayer mismo tuvimos una conversación, una charla con una persona de Colombia que nos mostró el proceso de recuperación de los humedales de Bogotá, donde después de sacar toneladas y toneladas y toneladas de escombros de humedales que fueron rellenados, la naturaleza por sí misma, el banco de semillas original que estaba en ese humedal, brota y en muy poco tiempo recupera las condiciones que tenía. Yo creo que es un aprendizaje que nunca hay que darse por perdido, nunca hay que dar esta pelea por perdida, porque siempre vamos a tener de nuestro lado la capacidad inmensa que tiene el ecosistema de adaptarse y recuperarse de las perturbaciones. Obviamente vamos a tener ecosistemas muy distintos a los que conocemos ahora, pero es fundamental no tirar la esponja y que en el fondo tengamos todos la capacidad de trabajar en conjunto con el ecosistema como un solo ente para efectivamente salir adelante y enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Fantástico. Dos palabras solamente, Bárbara, para Ya. decir, para terminar en una cosa más positiva también. El tema de las ballenas, por ejemplo, es algo que te demuestra que efectivamente somos capaces de cambio. Que las ballenas de nuevo estén en el Corcovado es uno de los mayores cambios que tú puedes observar en el planeta. Somos capaces como humanos de hacer eso. El hecho de que estemos protegiendo más del 90% de la Patagonia también y que ya hemos llegado al 43% de protección marina son cosas que efectivamente son posibles y tenemos que hacer más de eso. Así que vamos a por ello. Exactamente, con esas palabras de los tres despedimos este conversatorio. Muchísimas gracias, Alberto Tacón, Pablo Marquet, Max Bello. De verdad ha sido un placer conversar con ustedes hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bárbara. Igualmente, un Adiós a todos. gusto Gracias a verlo a ustedes. todos. Muchos saludos. Cuídense Chao, mucho. Alberto. Chao, Y chao. bueno, las Consérvense. personas, eso es lo más importante. Para las personas que nos están viendo ahora en este momento, les recuerdo que tanto el documental Patagonia Azul como esta conversación quedan arriba en el YouTube de Ladera Sur. Nos volvemos a encontrar en una segunda parte de este ciclo, Sin agua no hay vida, entre Fundación Meri y Ladera Sur, con Cifio, que va a ser el próximo documental a estrenar el 1 de octubre, así que ya nos estaremos viendo. Muchísimas gracias a todos. Chao.